Bien amigos, continuamos con el día. Nos place recibir en nuestro espacio estelar, uno de los dos espacios estelares de hoy, al jurista Olivo Rodríguez Huertas. Bueno, ex embajador dominicano en España, pero la mayor parte de su vida y de su actividad no ha sido la diplomacia, sino el derecho. Catedrático universitario también. Buenos días y bienvenido, Olivo. Buenos días, don Uchi, Edith, muchas gracias por la invitación. Mira, le pasará un cafecito, efectivamente. Sí, necesitamos la opinión de juristas acerca del tema del fideicomiso, porque, bueno, el presidente dijo, y me parece que tiene razón en eso, que de lo que han hablado sobre fideicomiso hay muchos que lo hacen por política y otros por ignorancia. Nosotros nos contamos entre los ignorantes, ¿verdad? Y creo que casi la totalidad de los dominicanos, porque no sabemos con qué se come eso, fideicomiso público. Vamos a ver, ahora mismo la situación es que el presidente le ha pedido al Senado que aplace la discusión para que se discuta entonces en el Consejo Económico y Social, el CES. La pregunta es, ¿el CES está listo para discutir el fideicomiso? ¿Puede ser discutido en el CES y dejarlo en salmuera ahí en el Senado? ¿O qué es lo que dicen los procedimientos? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las leyes? Bueno, en primer lugar hay que entender que esa situación que se ha originado con motivo del discurso del presidente de la República, hay que entenderlo dentro de una salida a una situación incómoda que se le presentó con motivo de reacciones adversas. Precisamente por eso que usted señala, don Uchi, de que el fideicomiso como figura jurídica es poco conocida, ha tenido poco desarrollo, incluso de manera formal, expresa, detallada, fue incorporada en la legislación dominicana apenas en el año 2011 y se hizo en ocasión de crear una serie de mecanismos que incentivaran el desarrollo del financiamiento de la vivienda y de un mercado hipotecario. Es una figura extraña al sistema jurídico que hemos seguido, de tradición continental europea, de origen francés en el caso nuestro, porque básicamente quienes la han desarrollado más es el sistema sajón, ¿no? Inglaterra, los Estados Unidos, que utilizan la denominación del trust, que permite un desdoblamiento de la titularidad de una propiedad. Cuando se habla del fideicomiso es una propiedad que llamamos imperfecta, porque a quien se le transfieren los bienes, que es el fiduciario, no es el titular, tiene esa titularidad exclusivamente a el cumplimiento de las finalidades que originó el fideicomiso. La salida, le decía, del presidente fue una salida hábil ante la situación. Lo otro era mantener la posición con un costo político que pudo haber sido alto y también la salida del retiro no se veía tampoco bien porque iba a generar quizás una imagen de debilidad frente al gobierno. Así creo que ha sido una salida, un camino inteligente que está al margen de los procedimientos, porque obviamente el Senado de la República... ¿Al margen de los procedimientos? Sí, al margen de los, digamos, de los procedimientos constitucionales, a que esto se referencia. El Congreso es soberano para decidir sobre esa petición extraparlamentaria, ¿no? Contenida en un discurso, no en una carta formal que sepamos no se ha originado al Senado. Y al margen de eso, o sea, el Senado tiene la libertad o no de conocer el mismo. En cuanto a lo del CES, yo creo también que hay que valorar, don Uchi, desde el punto de vista del presidente, valorar un aspecto, y es que es su preocupación, que es también un reconocimiento de cómo desde lo público podría no manejarse de la manera más óptima el funcionamiento de la actividad empresarial pública en el campo de la generación de electricidad. Es un acto también valiente de parte del presidente, porque los presidentes, los políticos, necesitan tener dentro de la estructura gubernamental
más mecanismos de acceso a puestos. Y el hecho de que el presidente esté buscando un mecanismo, ¿no?, que aleje el manejo político de una actividad tan importante como esta, creo que debe ser aplaudido. De manera que el escenario del CES es una articulación que está prevista en la Constitución para resolver conflictos de naturaleza económica, social, aunque no es quizás esto lo más típico. Hay que saludar, y vimos en la prensa de hoy que el Consejo Económico y Social se apresta a hacer algún procedimiento un tanto expedito para discutir pero esta en ese situación. punto, Luis Ivo, el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, dijo ayer que si no se retira el proyecto del Senado para discutirlo en el Consejo Económico y Social, que si no lo retiran para discutirlo en el CES, entonces el Senado está en el deber de discutirlo y tomar una decisión, aprobarlo o rechazarlo. Eso es así. Bueno, desde el punto de vista del procedimiento legislativo es total y absolutamente correcto. Es decir, llegado un proyecto de una de las cámaras, sea de un proyecto de ley o de un proyecto de resolución, como en este caso, de lo que se trata entonces es que se sigan los procedimientos previstos en el reglamento. No se pueden gavetar. En el reglamento interno del Senado, que conlleva a su conocimiento. Y eso es así. Ahora, en la práctica, esto se ha visto en numerosas ocasiones en el que, sobre todo cuando el Senado de la República está controlado por una mayoría del oficialismo, se crea un mecanismo de enviarlo a comisiones. Hay técnicas, incluso dentro del procedimiento, que podrían permitir el logro de este objetivo. En mi opinión, don Uchi, sin embargo, yo creo que a pesar de que el presidente así no lo anunció por las razones prácticas que yo señalaba al inicio de mi intervención, yo creo que ese fideicomiso, en esos términos, en la forma que fue planteado, realmente falleció el domingo con el discurso del presidente. No es que el presidente no vuelva a insistir y a optar por la técnica del fideicomiso una vez se apruebe una ley sobre la materia, o que se vaya a utilizar otra vía. No lo sé porque no soy adivino, pero ese proyecto como tal realmente falleció con el discurso del presidente Abinader el domingo pasado. Alguna gente se puso sospechosa pensando que el destino final de las plantas de Punta Catalina sería la privatización. Para ti, ¿cuáles son las principales objeciones que tú haces como jurista a ese proyecto de ley? Sí, justamente parte de las críticas originales estuvieron enfocadas a si ese mecanismo, ese esquema, constituía o no una privatización. El fideicomiso como figura per se no implica realmente una privatización, aunque hay que reconocer también que dentro del esquema de la crítica produjo preocupación orientada a este aspecto la figura del fideicomitente adherente, que es una especie de socio privado que se puede incorporar en el curso de la vigencia y que podría ir en detrimento, aunque no sea de la titularidad material del inmueble en el que opera la actividad empresarial pública de generación, podría sí conllevar a una disminución de los beneficios, de las utilidades y ser transferida al sector privado. Es tan así que el propio ministro de Energía y Minas, que fue uno de los firmantes como fideicomitente por parte del Estado en su calidad de ministro de Energía y Minas, señaló que él no conocía esa figura y que a pesar de que firmó el contrato. Entonces esto generó todas esas preocupaciones. Mis críticas constructivas han estado orientadas hacia otros aspectos que tocan a la viabilidad misma de la figura en ausencia de un marco legal y ante la presencia de algunas disposiciones que están previstas en leyes muy importantes como la Ley Orgánica de la Administración Pública, la ley que regula, ¿no?, el endeudamiento público en nuestro país, disposiciones constitucionales que prohíben, cuando se trata de actividad empresarial pública y privada, someterla a regímenes de discriminación
separados, etcétera. Es decir, yo he hecho algunas puntualizaciones que tocan en este caso a la viabilidad misma de la figura. Y por eso yo recomendaba en ese artículo que escribí para mi blog el jueves en la noche al presidente de la República de que no se utilizara en el caso de una actividad como la actividad de generación, no se utilizara la misma si no hay una ley. Porque además, don Uchi, la actividad de generación no es una actividad cualquiera, es una actividad que está sometida a una regulación pública y donde no cualquier persona puede ser, me refiero a personas desde el punto de vista de la persona jurídica, no puede ser titular de una habilitación para operar en el campo del sector eléctrico. Por ejemplo, comentaba que de conformidad a la Ley General de Electricidad, un concesionario de derechos para explotar obras de generación tiene que tener una especial idoneidad técnica y es imposible que un contrato de fideicomiso lo tengan porque el fideicomiso per se no tiene personalidad jurídica y la personalidad jurídica, en este caso de la entidad fiduciaria, no sirve de mucho para esto porque las entidades fiduciarias, las sociedades fiduciarias son de objeto único, muy extraño al alto rigor y a la especialidad técnica que se deriva en un campo complejo como es el de la generación de electricidad. De manera que mis planteamientos fueron puntuales. A mí me parece que la mejor salida es ante una situación como la que está en curso en la sede AAA de un proceso de liquidación, y es que con esta actividad empresarial de generación de electricidad tiene esa connotación de carácter comercial, industrial, empresarial, bueno, pues se siga al pie de la letra lo que manda la Ley Orgánica de la Administración Pública, y es que le prohíbe al Estado incursionar o explotar actividades de esta naturaleza con formas de derecho público. Es decir, no puede ser ni un órgano de la administración central, ni puede ser tampoco una entidad cualquiera. Dice la ley que debe ser una persona jurídica de derecho privado y creo que el modelo de una sociedad de comercio resulta más apto. E incluso yo voy más lejos y si me quieren criticar los que hablan de la privatización, que así lo hagan. Yo creo que el modelo que se siguió con la capitalización de las empresas públicas en el campo de generación no hidráulica, que es el tema de, por ejemplo, de Gejaina y de Gitabo, ha dado resultados positivos, un modelo de sociedad de comercio, de economía mixta, en el que coparticipen el sector público y el sector privado. Pero bien, no quiero tampoco excluir cualquier idea, pero para que una idea de fideicomiso pueda ser viable en el campo de una actividad sometida a una regulación, como sucede en el campo de la electricidad, será necesario indispensablemente que exista una ley. Como fue necesario, don Uchi, que se dictara una ley en el año 2014 para habilitar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales a poder incursionar en el campo de la generación no hidráulica, porque en el marco de la Ley General de Electricidad el Estado no podía asumir una tarea de esa naturaleza, y en el marco de la Constitución la actividad empresarial está sometida al llamado principio de subsidiariedad, es decir, en la medida en que la iniciativa privada satisfaga adecuadamente y en condiciones óptimas para los usuarios un determinado renglón, un determinado ámbito de actividad privada, no es necesario la presencia del Estado allí. El Estado interviene dentro de un carácter subsidiario y por eso esa ley que se dictó en el año 2014 establece con carácter muy claro no solamente la provisionalidad de esa incursión del Estado, sino que obedecía a la misma de que la proyección de la inversión privada frente a versus la demanda futura de generación de electricidad no eran compatibles y por eso tuvo que intervenir el Estado. Por eso lo hace a título excepcional. De manera que la utilización de un fideicomiso también tendría que ser a título excepcional y eso necesitaría una modificación legislativa. Bueno, nos damos por satisfechos con esas explicaciones. Muchas gracias. Gracias, Olivo. Gracias a ustedes. Y vamos a hablar con otro jurista en un momentito, con Cristóbal Rodríguez, sobre el mismo tema. Gracias, Olivo. Gracias, don.